Vamos a hablar ahora sí de las infracciones. ¿Dónde veo las infracciones? En el Decreto Supremo 019-2006-TR y sus modificatorias, que han habido varias en verdad. La última en el 2017 y una este año por lo del plan COVID. Porque ahora también SUNAFIL es el encargado de verificar el cumplimiento del plan de control, vigilancia y prevención del COVID-19. Eso también ha ingresado como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver. Infracciones leves. A ver, les voy a señalar lo que dice la norma y les voy a señalar qué cosas, a pesar de que la norma lo señala, no están bien. Por ejemplo, esta. Señala que es una infracción leve la falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. ¿Ya? Es lo que dice la normativa. Entonces dice que si el inspector va, realiza una visita y ve falta de orden y limpieza, puede considerarlo leve siempre y cuando no va a poner en riesgo a los trabajadores. Particularmente, yo considero que esa infracción no va. ¿Por qué? Porque toda falta de orden y limpieza genera riesgos. ¿Ya? ¿Riesgos de qué? Riesgos de caída, tropiezos, humedad, que puede generar pues algún tipo de enfermedad, el hecho de que esté desordenado un ambiente cerrado con un montón de cosas ahí, porque puedes señalar, no, en este lugar no entra nadie, o entra una vez una persona una vez al mes nomás, y está todo acumulado ahí, con falta de ventilación, también es riesgoso, porque la persona que entra una vez al mes, pues se puede contaminar con esporas, con hongos, ¿no? Entonces, particularmente yo considero que toda falta de orden y limpieza sí tiene relación con riesgos. La norma dice que si no implica riesgos es leve. Hasta ahora no he encontrado un ejemplo en mi vida inspectiva en la cual la falta de orden y limpieza no genere un riesgo. Pero bueno, así está la... De ahí también dice que todos los incumplimientos a disposiciones relacionadas con prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. ¿Ya? Tampoco estoy de acuerdo porque toda falta de prevención para mí genera riesgo. ¿Ya? Es cierto que los inspectores tenemos autonomía, y lo señalo, ¿ya? Cada inspector, según la ley nacional y las leyes internacionales, a nivel mundial, en todos los estados donde hay inspectores de trabajo, los inspectores son autónomos, ¿ya? Y tipifican sus acciones o las supuestas infracciones también bajo su autonomía, persiguiendo la ley, por supuesto, ¿no? Yo no me voy a crear una tipificación que no exista. Yo no voy a decir, para mí es muy grave porque tú no saludaste al trabajador tal. Y para mí es un riesgo psicosocial no saludar al trabajador. Tampoco, ¿no? Pero tengo que tipificarlo dentro de lo que está señalado en la ley, ¿ya? Pero una falta de prevención sí genera un riesgo, sí tiene una trascendencia, ¿ya? Pero de todas maneras acá lo ha considerado la norma de esa manera. Porque puede ser, ¿no?, que de repente algún inspector en algún momento considere que esa falta de prevención pues, no va a generar riesgo mayor al trabajador. Bueno, a veces lo que ponen es, digamos, falta de una charla específica, qué sé yo, lo suelen poner dentro de este rango, pero para charlas hay otra norma también, entonces, otra infracción mejor. Entonces, igual, en mi caso yo no aplico estas dos primeras, ni la falta de orden y limpieza que no genere riesgos, ni la falta de prevención, porque para mí, falta de orden y limpieza sí genera riesgos, y para mí una falta de prevención siempre genera riesgos. Si tú no estás aplicando políticas preventivas, estás poniendo en riesgo a una o más personas, de alguna manera, directa o indirectamente, ¿ya? Pero se los menciono de cómo está la norma estipulada. ¿Qué otra cosa es falta leve? Todas aquellas otras situaciones que son faltas documentales, ¿ya? Por ejemplo, no entregar a cada trabajador el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Ojo, no estoy diciendo hacerlo. Estoy diciendo no entregarlo, o sea que suponemos que ya está hecho y ya está aprobado por el comité. Acuérdense que los reglamentos internos de seguridad y salud del trabajo tienen que estar aprobados por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Estoy poniéndome en la situación que ya existe y ya está aprobado, pero lo que falta es repartirlo. Entonces, el no entregar este documento es una falta leve. No poner en el contrato de trabajo la descripción de recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo.
Ya. El artículo 35 de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, establece que es obligatorio que el trabajador sepa cuáles son los riesgos a los que se expone en el puesto de trabajo. Y si yo contrato a un trabajador, tengo que decirle cuáles son los riesgos asociados a la labor que va a realizar. ¿Y qué dice esa norma más? Que eso tiene que constar en el contrato. O sea, una cláusula del contrato tiene que decir cuáles son los riesgos asociados. Todo tipo de puesto tiene riesgos. Desde la secretaria, trabajador de limpieza, hasta el obrero. Toditos, gerentes, todos tienen un riesgo en algún tipo de alguna tipología, ¿no? Que puede ser riesgos físicos, ergonómicos, biológicos, mecánicos, químicos, no sé. Por ejemplo, asistente administrativo. Le pondré que está, pues, expuesto a riesgos ergonómicos por posturas, a estrés, ¿no? Por organización de trabajo, qué sé yo, lo que se haya dispuesto ahí. Lo tengo que poner en una cláusula del contrato. En algunos contratos que he visto, ¿qué hacen? Ponen en la cláusula que al firmar este contrato el trabajador también acepta que se le ha dado en hoja anexa la descripción de sus riesgos laborales. También es válido, ojo, ya puede ser válido. Ya, entonces la norma dice que hay que poner en el contrato los riesgos. Si no lo ponen, infracción leve. La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador. ¿Se acuerda que les dije que el inspector va y les va a pedir documentación? Si no lo exhiben, infracción leve, si no lo exhiben en ese momento. Por cada una de las cosas, o sea, no es que en general de una sola infracción, no. Por cada una les voy a poner infracción leve si es que no lo tienen. El artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad, que es el Decreto Supremo 0005-2012-TR, establece cuáles son los documentos que tiene que exhibir el empleador. ¿Okay? Son políticas y objetivos en materia de seguridad y salud. La política es un documento que tiene que estar visible en el centro de trabajo. Así como ponen misión, visión, igualito, así grandecito, tiene que estar visible. Tiene que tener la firma de la persona con más alto rango en la institución y fecha. Y tiene que tener unas características que la ley señala. ¿Ya? ¿Ustedes ya han llevado el módulo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud? Supongo que sí, ¿no? Porque este es uno de los últimos, ¿no? En ese módulo han debido de ver los 5 pasos, ¿no? Del Sistema de Gestión de Seguridad. Primero es política, ¿no? Después viene la organización, después viene la planificación, la evaluación y la mejora continua. ¿Es así? Entonces, en la primera más está la política, que es el compromiso que asume el más alto funcionario, que indica pues que va a cumplir todas las normativas, implementar la seguridad, protección, prevención y un sinfín de cositas que tiene que tener esa carátula, porque es solamente una página que tiene la política. Si no está la política exhibida, infracción de ley. ¿Qué más tienen que otorgar en ese momento que se les puede pedir? El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que tenerlo. La norma dice que si mi centro de trabajo tiene más de 20 trabajadores, estoy obligado a tener mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, lo tienen que exhibir ahí. Señorita, por favor, su reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Exhibe. ¿Ya? Soma lo tiene que tener a la mano. El IPER, es obligatorio que esté visible, la matriz IPER. El mapa de riesgos, ¿ya? La planificación de actividad preventiva, que es un programa de la que ustedes van a pensado hacer para hacer pues, la prevención de riesgos, ¿no? Y el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene que estar. Y se les tiene que pedir y lo tienen que tener a la mano. Lo que tiene que ser pegado en alguna pared del centro de trabajo es hiper mapa política. Eso sí, tienen que estar visible, pegadito, usualmente en el lugar donde se registra la asistencia. ¿Por qué usualmente ahí? Porque es el lugar donde todos los trabajadores van a pasar, van a mirar, y por lo tanto es el lugar más visible, ¿ya? Usualmente, puede ser en otro lado, pero usualmente lo ponen ahí, ¿ya? Algunos lo ponen en los comedores, si son comedores que pertenecen al centro de trabajo. ¿Por qué? Porque todos comen ahí, entonces es un lugar seguro y que van a ver todos los trabajadores ese hiper, ese mapa, ya, y esa política.
lo repiten en ambos lugares, ¿no? Si no entregan eso, es una infracción leve porque es netamente documental. Ojo con esto, me estoy refiriendo a no entregarlo, ¿ya? O no exhibirlo. No me estoy refiriendo a no tenerlo, porque no tenerlo es una infracción distinta. Porque puede ser que tengan el hiper, pero y me muestran el acta del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo cuando lo han aprobado, pero no lo tienen en ese momento, ¿ya? O pueden tener el plan anual, pero por algún motivo no me lo están exhibiendo, ¿ya? A ver, ¿qué pasó acá? O me pueden tener, ¿quién está? Hay una huellita ahorita, y ahora sí. Muy bien. Entonces, igual con el reglamento, ¿no? La norma es, o esta infracción es por no exhibirlo, porque no tenerlo es una infracción distinta, ya es de más gravedad. Infracciones graves. Entonces, las anteriores son las leves, y son las únicas leves que hay, y de ahí ya pasamos a las infracciones graves. Muy bien. Pasemos a la primera infracción grave, que sí considero que debe ser grave. La falta de orden y limpieza. Otra vez, habíamos hablado antes que la falta de orden y limpieza que no generaba riesgo era leve. Y yo les había dicho que para mí eso es inconsistente. Esta sí para mí es más consistente. La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que va a implicar riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores es una infracción grave. ¿Ok? Grave bajo todo punto de vista. En un centro de trabajo veo cables tirados en el piso que impiden el tránsito de manera fluida, grave, ¿ya? En el centro de trabajo veo basura por todo lado, ¿no? Y que la gente pasa por ahí, por lo tanto el trabajador también se contamina, grave. En el centro de trabajo veo un lugar en que me apilan los documentos, como esta foto de acá, ¿no? Este para mí es grave. Fijémonos en esta fotito. El spotlight. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Un lugar donde el trabajador ni siquiera tiene espacio para él poder tener amplitud de movimiento, basura, tachos de basura acá, gavetas abiertas, acumulación de papeles, desorden. Esto es una infracción grave, no es leve, es grave. Hay una falta de limpieza que pone en riesgo su salud. ¿Qué puede pasar acá? Se puede tropezar. ¿Ustedes creen que es bonito, satisfactorio, trabajar en una oficina donde haya una acumulación de papeles exorbitante? ¿O van a estar estresados todo el día? ¿Qué creen ustedes? ¿Será bonito? ¿Agradable? Creo que no, ¿verdad? Esa falta de orden y limpieza pone en riesgo la integridad, ya no solo física, porque en el término salud también se incluyen los psicosociales. Un ambiente de trabajo que se evidencia que puede tener influencia en las emociones del trabajador por la falta de orden, por la falta de limpieza, es una infracción grave. Un ejemplo que les he puesto acá, ¿ok? Lo estoy enlazando con un ejemplo en construcción. La G050, la norma técnica peruana G050, establece las normas de seguridad y salud en construcción, junto con el Decreto Supremo 011-2019, CR, el año pasado dio el Ministerio de Trabajo respecto a construcción, los dos juntos, porque la 011 no ha eliminado la G050, simplemente la ha complementado, ¿ya? En el numeral 15 de esta norma especifica también qué cosa se considera falta de orden y limpieza en construcción, o cómo en todo caso tiene que ser el orden y limpieza en construcción. Ahí señalan, por ejemplo, qué cosas lo puedo vincular a esta infracción. Las áreas de trabajo tienen que estar ordenadas, vías de circulación abiertas, vías de evacuación abiertas, zonas seguras limpias, que no hayan obstáculos, no tiene que haber clavos de madera de desencofrado, desembalaje, tirados por el suelo, tiene que haber un lugar donde yo los voy a ir apilando, las maderas sin clavos, ubicadas en áreas debidamente restringidas y señalizadas,
Los pisos, áreas de trabajo, vías de circulación, evacuación y ciudad segura deben estar libres de sustancias. No puede haber grasa, aceite tirado, porque puede causar accidentes, se pueden resbalar al mismo nivel, ¿no es así? Cables, conductos eléctricos, mangueras, ¿no? Tienen que estar debidamente puestas para no generar interrupciones en el tránsito de las personas y los vehículos, ¿no? Almacenaje de materiales, herramientas, manuales, equipos portátiles debe efectuarse cuidando de no obstaculizar vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras. Es lo que dice la norma en construcción. ¿Me incumplen una de estas características que señala el numeral 15? La infracción que se les va a proporcionar, aplicar, será la falta de limpieza porque genera riesgos en la integridad física y la salud de los trabajadores. Y es una infracción grave. ¿Ok? Y ahí veremos cuántos afectados están. Pues. Muy bien. Ejemplitos fotográficos tenemos acá. ¿No? Acá el suicida número 1, no, es el suicida, ¿no? Me trabaja con herramientas de oxicorte, tenemos los cables. ¿Ustedes creen que está bien que esos tanques de gas que necesitan para hacer los cortes esté ahí, tan cerca, esos tanques con válvula todavía, tan cerca de la zona de soldadura o de corte de fierros? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cuál es la posibilidad de accidente ahí? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir una explosión, ingeniera. Muy bien, Alejandro, puede ocurrir una explosión, ¿no? ¿Se puede evitar? Sí, simplemente con orden, ¿no? Poniendo las cosas en su determinado lugar, poniendo áreas de trabajo alejadas de elementos que pueden causar pues algún tipo de ignición, como es una explosión como señala Alejandro. Segunda fotito, acá, aparte que uno de los señores está haciendo el cajo y tiene el cajo botado por ahí, ¿qué vemos ahí? Un desorden en los cables. ¿Qué accidente puede ocurrir acá? Tropezar, caerse. Exacto, caída a nivel, se denomina eso. Caerme por un resbalón, caerse, se llama eso, caída a nivel, estoy cayendo en el mismo nivel, ¿ok? Caída a nivel. He visto casos en que por caída de nivel se han roto la cadera. Y he visto casos que por caída de desnivel de 5 y 8 metros solamente tienen un corte en la piel, ¿ya? Así que no piensen que la gravedad tiene que ver mucho a veces con que caiga el nivel o no, ¿ah? Caídas a nivel tengo con fractura de caderas graves, ¿ah? Entonces, sobre todo personas que tienen ya algún antecedente de descalcificación, que de repente ellos mismos ni siquiera sabían, lo que son un poquito obesitas, rechonchitas, tienden a tener mayor consecuencia. Pues acá esa es la situación que puede ocurrir. Tercera foto de abajo es un taller, ¿no? En que también vemos desorden, herramientas en el suelo, botellitas en el suelo, equipos pues que no están debidamente puestos en su lugar. Este desorden puede implicar igual caídas a nivel y un estrés, porque no tenemos, digamos, un ambiente limpio, genera pues indirectamente afectaciones mentales, aunque no crean ustedes, hay riesgos psicosociales ligados mucho a la sociedad, a la falta de limpieza del lugar del trabajo. Y la última fotito de una construcción en que vemos pues que están todas las cosas tiradas de esa manera, los fierritos, las maderas, cartones, ¿no? Y que incluso puede ser que algunos trabajadores tengan que pasar por acá para el vaciado de los laterales, y vemos ahí, ¿no? Hay todavía fierros de construcción que están expuestos de las mismas vigas. Entonces, acá también caídas a nivel, encima que se me cae, se les va a incrustar un clavo por ahí, ¿no? Y va a ser mayor las consecuencias. Entonces, es necesario orden y limpieza. Infracción grave. Muy bien. Otra infracción grave, y hay que tener mucho cuidado también con esta. No informar a la autoridad competente de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosas? Los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas. ¿Qué dice la normativa artículo 82 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo?
que ante un accidente mortal, ustedes como jefes de SOMA, o el empleador en sí, mejor dicho, pero seamos sinceros, los jefes de SOMA son los que asumen las responsabilidades, y yo estoy seguro que todos ustedes van a ser jefes de SOMA, tienen 24 horas para reportar el accidente del trabajo. ¿A quién reporta? ¿La comisaría más cercana? No, bueno, sí y no, sí, pero muy aparte, en la parte de trabajo, lo que vemos es el reporte en el sistema de accidentes de trabajo. ¿Cómo se ingresa? Ponen en Google SAT, Ministerio de Trabajo, y van a ver el link del sistema. Ingresan y necesitan la clave SOL, ¿ya? La clave SOL que identifica a una persona jurídica o natural ante la SUNAT, ¿ya? Con esa clave ingresan y ponen ahí, pues, una descripción de la situación que ha ocurrido y por lo cual, pues, ha obtenido el accidente de trabajo. No tienen que ser tan precisos, porque a veces ocurre que piden sí datos, algunas cositas, no es tan precisa la información, porque ya en el informe después del accidente van a precisar mayores cosas, ¿ok? Pero tiene que ser reportado dentro de las 24 horas, ¿ya? Excepción cuando me trabajan, o el accidente, mejor dicho, ha ocurrido en una zona lejana, donde no hay acceso, pues, a internet, porque yo para conectarme al sistema necesito internet, ¿ya? Una zona andina, digamos, ¿no? Ahí, el plazo que se les da son las 24 horas, más el término de la distancia entre el lugar donde ocurrió el accidente y la zona con internet más cercana que hay, ¿ya? O sea, lo que me demore de ir del pueblito A al pueblito B, en el pueblito A no hay internet, nada, y ahí ocurrió el accidente, y en el pueblito B sí hay internet, me demoro 5 horas en ir al pueblito B, ya, esas 5 horas más 24 horas serían 29 que tengo para hacer el reporte. O a veces hay pueblitos más alejados, en selva, que tengo que irme en peque-peque de un lugar a otro, pues ahí a veces demoras hasta 3 días para llegar a una zona con internet, ¿no es así? Entonces, esos 3 días hasta llegar a una zona con internet para poder hacer la declaración. Pero se tiene que justificar, pues, que el accidente ocurrió en una zona alejada, sin acceso, ¿ok? ¿Qué más tengo la obligación de reportar? Los incidentes peligrosos ocurridos dentro de las 24 horas de igual forma. ¿Qué es un incidente peligroso? Es aquel incidente, ¿no?, en el que por gracia del Señor o del Espíritu Santo o la entidad que ustedes crean, pues no mató a alguien ni ocasionó una lesión física a alguien. Porque si me ocasiona ya una lesión física, hablamos de accidente leve, moderado, grave o muy grave, ¿no? En este caso no llega a dañar físicamente a alguien, pero con un factor más podría haber sido hasta mortal, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo es el de una personita, no tengo mis muñequitos acá ahorita, ¿qué pasó con mis muñequitos de demostración? Bueno, una personita, ¿no?, que está caminando, y acá hay un andamio, están trabajando arriba en los pisos superiores y pues cae un ladrillo, ¿no? Y esa personita justo pasa y el ladrillo cae atrásito de él, no le llega a chancar, ¿no? No le llega a caer en la cabecita. Ese es un incidente peligroso. No mató a nadie, no le causó ni siquiera un rasguño, se habrá asustado y punto, ¿ya? Pero es un incidente peligroso, ¿por qué? Porque si esta personita le hubiera timbrado su celular y hubiera quedado paradito acá, contestando el celular, le caía el ladrillito, a gran altura, velocidad, gravedad, ¿qué podría haber ocurrido? Un test grave, ¿no? Y hasta mortal. Y hubiera sido un accidente muy grave. Por eso es un incidente peligroso. Porque por un factor divino no ocurrió el accidente en sí, que podría haber sido hasta mortal, ¿ya? Los incidentes peligrosos, la norma dice que hay que declararlas. Seamos sinceros, en el Perú, según las estadísticas, casi nadie declara los incidentes peligrosos. Pero está mal, pues, tenemos que declararlas según ley. Porque si nos enteramos que hubo un incidente peligroso y no lo declararon, se fregaron, infracción grave. No comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado está atendido. Explico con ejemplo. Están en una industria, ¿ya? Vámonos a esa industria del orégano que se había puesto al inicio de ejemplo, ¿no?
El trabajador está laborando, está llenando los sacos con el orégano, y pues por caminar en este piso que les señalé que es muy resbaloso, pues se resbala y cae. Y al caer, pues, se dobla el tobillo, y se dan cuenta incluso los trabajadores, pues, al tocarle pues la parte inferior de la pierna, ven pues que hay un hueso sobresalido, ha tenido una fractura, ha sido la caída tan fuerte pues, que se fracturó la pierna. Lo llevan pues al centro médico de salud más cercano, y ingresa el trabajador con un compañero, con el supervisor, vamos a ver que digamos que sea el supervisor, ¿no? Llega al hospital, y ya ingresa por admisión, y el hospital le pregunta, ¿qué le pasó al señor? Ay, se cayó en la casa. Yo soy su primo y se cayó en la casa. Porque a veces ocurre, ya que los empleadores no quieren pues que se quede, que se establezca pues que hay un accidente de trabajo, ¿no? Se cayó en su casa. Al final igual nos enteramos cuando es un accidente de trabajo, ¿ah? Hay formas para eso. Si dijo algo que no está pegado a la verdad, e ingresa a una persona por un accidente común cuando es un accidente de trabajo, ¿ya? Porque hay 3 tipos de accidentes, o 4 tipos de ingresos en lo que es hospitales clínicos. Por accidente de tránsito, accidente de trabajo, accidente de tránsito porque fue de un vehículo privado, no, pues tuvo un accidente en vía de tránsito, ¿no? Accidente de trabajo, que ocurre por orden y a función de labores. Accidente común. Accidente común es aquel que le pasó a una persona en la calle o en su casa, ¿no? Por algún factor externo no atribuible a él, ¿no? Se resbaló en la calle, se resbala en su casa, se cae, qué sé yo. Y enfermedad común, que es una enfermedad, una gripe, una varicela, que les da pues, por estar en la calle o en la casa. También hay enfermedad ocupacional, me olvidaba, ¿no? La última. Pero a veces ingresan los accidentados bajo un término que no es. Se accidentan en el trabajo y los ingresan como que se accidentó en la calle o en su casa, por temores. Ingresa como accidente común este trabajador. Eso de no señalarlo de acuerdo a norma es una infracción grave y encima es una denuncia penal. ¿Ya? Mucho cuidado. Tengan cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre también, y eso lo hemos entendido tanto los inspectores como el sector salud, que cuando hay un accidente, a veces los compañeros trabajadores, el supervisor o el de SOMA, de repente es su primer accidente que ve, pues, ¿no? Y está muy nervioso, pues, vamos a ponernos en este supuesto. Hay mucho nerviosismo, susto, lo lleva, y no es que tenga la intención de declarar mal que se cayó en su casa, sino que en ese momento, pues, se obnubila y solamente lo dice por decir. Vamos a hacer, no vamos a pensar mal de la gente, ¿no? Que le dicen, ¿el accidente de trabajo? No, o accidente común. Y de repente tú en ese momento pues estás todo nervioso. Accidente común, nomás dices. Ya. Digamos que sea el supuesto. Entonces, entendiendo que puede haber nerviosismos en estas situaciones, se les da 24 horas para que cambien ustedes la declaración. Todo centro de salud les permite hacer el cambio dentro de las 24 horas. Entonces ustedes como supervisores de SOMA llegan ustedes al centro de trabajo después que dejaron al compañero ahí en emergencia o van a su casa y se dan cuenta, uy, me equivoqué. Entonces regresan al centro de salud y hacen el cambio. No van a tener que hacer muchas firmas, nada. Simplemente, ¿sabe qué, señorita? ¿Se acuerda que a las 5 de la tarde traje un compañero? Sí, señor. ¿Sabe qué? No es accidente de trabajo, sino que en ese momento estaba tan nervioso, señorita, y pues se me fue y dije algo que no era. Lo pueden modificar dentro de las 24 horas. Pasaron las 24 horas ya fueron. Si le ingresó mal y ya las acciones había así por haber. ¿Ok? Tienen 24 horas para hacer la rectificación. Muy bien. Otra infracción grave es no informar a la autoridad competente, de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, de las investigaciones de accidente, si ocurre daño a la salud del trabajador o existen indicios de medidas preventivas insuficientes. ¿Ya? Artículo 42 de la ley. Cuando hay un accidente de trabajo,
sea leve, grave, moderado, mortal, tiene que llevarse a cabo la investigación de accidentes y accidentes. ¿Qué dice la normativa de lo que es la investigación de accidentes? Dice que la investigación lo lleva a cabo el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Pero, seamos sinceros, los comités no suelen hacer la investigación. Lo que hace el comité es, porque también cuando hay un accidente que dice la norma, que ese mismo día, ¿no? El comité tiene que seccionar con la agenda extraordinaria, con tema del accidente, secciona de manera extraordinaria para ver qué pasó. Entonces, en esa sesión determina quién va a hacer la investigación. O crean una comisión, o lo que ocurre en el 99% de los casos, le dicen al DESOMA que haga la investigación. Y el DESOMA tiene que hacer la investigación del accidente. Esa investigación debe de incluir los factores de riesgo, causas inmediatas, que son los actos y condiciones subestándar, las causas básicas, que son factores personales y factores de trabajo, y también tiene que incluir las medidas correctivas. ¿Por qué? Porque el fin de la investigación de accidentes de trabajo no es hallar a un culpable. No, Juan Pérez tiene la culpa de que su compañero Mario se cayera, le caía tan mal que lo empujó. No, de eso no se trata, ¿ya? Acá no se trata de hallar a Juan Pérez responsable del hecho. La investigación de accidentes de trabajo tiene como finalidad y objetivo principal hallar causas. ¿Por qué es necesario hallar causas? Justo para aplicar acciones correctivas que impidan que el hecho vuelva a suceder con otro agraviado. Por ejemplo, hay un accidente moderado porque se cae un trabajador a nivel por falta justo de orden y limpieza. En la investigación se deduce pues que ha habido piso mojado, que ha habido cables o maderas pues en el piso que obstaculizaban el tránsito y que ha llevado pues que el trabajador se resbale y tengo un esguince de tobillo. Un accidente pequeño, digamos, no grave. Ya. Hago mi investigación, determino que había maderas, que habían hasta agua, ¿no? ¿Cuál fue la causa de eso? Otro frente de trabajo que pasó por ahí, otra cuadrilla, pues no hizo la limpieza adecuada, o que de repente la limpieza se hace solamente a las 7:30 de la mañana y no se vuelve a hacer. Vamos a poner orden y limpieza también a partir del mediodía, la segunda pasada de orden y limpieza. Vamos a mejor señalizar las vías de tránsito, vamos a marcar bien las vías de tránsito dentro del centro de trabajo, de tránsito peatonal, para establecer que en esas líneas pues no hayan obstrucciones. Vamos a volver a capacitar a los trabajadores para que tengan cuidado y mantengan el orden y limpieza. ¿Ya? De eso se trata. Allí en las causas, en base a esas causas, establezco las correcciones para que no vuelva a ocurrir. Es la finalidad de la investigación del accidente. ¿Por qué? Porque la investigación del accidente es parte del componente 4, que es la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que me va a permitir eso, hacer la mejora continua. Es uno de los factores que ayuda a la mejora continua. Si no investigamos el accidente, no sabemos por qué ocurrió en verdad, ¿ya? Y como ni nos importó por qué ocurrió, no ponemos medidas correctivas y va a volver a suceder el accidente. Pero a la siguiente ya no va a haber esguince de tobillo, a la siguiente va a haber fractura, ¿ya? O a la siguiente puede haber ya un TEC, un traumatismo encefalocraniano, y ya estamos hablando de mayores situaciones, complejidades. Es por eso la necesidad de investigar. Y es por eso que se establece una infracción grave el no investigar de acuerdo a ley, que tiene que tener la investigación de ese informe, lo que señala acá el artículo 42. Causas inmediatas, causas básicas, y me falta poner ahí las medidas correctivas. Muy bien. Algo más que olvidar acá de la investigación de accidentes. Cuando ponen las medidas correctivas, estas tienen que tener un plazo. Por ejemplo, si señalan como medida correctiva delinear bien las vías de tránsito, ¿cuánto tiempo se van a demorar? 1 o 2 días. Tiene que establecerlo ahí. Plazo tal fecha. Si van a hacer una nueva capacitación para reinducir a los trabajadores y que tienen que llevar una limpieza, ¿cuándo lo van a hacer? Se pone ahí. ¿Para qué? Para que se verifique que se hizo. Que no quedó en papelito. ¿Ya? Eso sí, por favor. Muy bien.
Siguiente. Otra infracción grave. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos. O sea, no hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos, el IPER, y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores. No realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. No hago el IPER, es infracción grave, que es distinto a no tener en un lugar visible el IPER, que era leve. Bueno, infracción grave es no hacerlo, no tenerlo siquiera. O también es infracción grave el que teniendo el IPER, no tenga la identificación de peligros y riesgos de todas las actividades que realiza. ¿Ya? Un IPER incompleto es como no tenerlo. O también puede ser una infracción grave en que el IPER tenga como acciones de prevención, porque ya identifico el peligro, evalúo riesgo y pongo medidas de control, ¿no? Que las medidas de control sean insuficientes. Ocurre, me ha pasado, que revisando un IPER, en todas las medidas de control de todo el IPER me ponen capacitación, 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 capacitación. Cuando hay otras soluciones también, ¿no? Se nota cuando un IPER es copia y pega, por si acaso, sí se nota. Me pasado varias veces en que por ejemplo, tenía que inspeccionar una obra que se encargaba de hacer el cambio que estaba, mejor dicho, implementando lo que es la red de agua y desagüe de una comunidad andina. ¿Ya? Y había ahí, en el IPER, trabajo en altura, ya relacionados a construcción, ya no a trabajar en altitud, es diferente, ¿ya? Se lo habían copiado de otra construcción en que sí hacían pues edificios, ¿no? Nada de que ver una cosa con la otra, ¿no? O me están haciendo canales de regadíos de manera manual, sin maquinaria, y hay viejos que están utilizando volquetes y otra cosa cuando ahí no hay eso, ¿no? Entonces se lo han copiado de otro lado. ¿Ya? O ponen acciones correctivas que son insuficientes o no son acorde a la realidad de la situación del centro de trabajo. Entonces, eso también es causal de una infracción grave. ¿Okay? O también, como dice, no hacer los controles periódicos, porque el IPER tiene validez de 1 año, nada más. La norma dice que cada año tiene que volverse a hacer la evaluación de riesgos, mínimamente, dice la norma. Y es más, tengo que hacer una nueva evaluación de riesgos cuando hay factores cambiantes. Digamos que en mi área de producción ingresa un nuevo producto a producirse. Tengo que volver a hacer de esos nuevos procesos de trabajo que se están implementando. Cambio una maquinaria por otra. Tengo una textilera y cambio la máquina de cortar, que tenía 20 años, por una nueva que es más moderna, nuevas funciones. Tengo que evaluar los riesgos de esa nueva máquina. Hay un cambio. Por lo tanto, tengo una nueva identificación de peligros y evaluación de riesgos respecto a esa máquina. ¿Ya? Lo del COVID. Si usted ya trabaja en áreas de SOMA, supongo que todos sus IPERs ya contienen una identificación de peligros y evaluación de riesgos de factores biológicos y químicos. Biológicos por contagio del SARS-CoV-2 y químicos por la utilización de material de limpieza y desinfectantes. Tienen que tenerlo. Hay un cambio, ha habido un factor externo que nos ha obligado a cambiar. Entonces, ahí tiene que haber un cambio del IPER. Si ustedes me dan un IPER, que es el mismo desde enero 2020, digamos que todos los eneros de cada año lo cambian. Enero de 2020 era uno, pero ahorita tiene que ser otro. Me dicen, no ha pasado un año. Está bien, no ha pasado un año. Pero hay un factor grande que te obliga a cambiar tu IPER, que es en este caso SARS-CoV-2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un virus que está en todos lados. Entonces, sí nos obliga a hacer un cambio. Entonces, ese IPER tiene que ya estar modificado, adecuado. No tenerlo en la manera adecuada, no estar completo, o tener medidas correctivas insuficientes que no cumplen el plan de prevención, es una infracción grave. Muy bien. ¿Qué más? Es otra infracción grave, que también les puse en el ejemplo cuando hablábamos de la tablita, ¿no? No realizar reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores
o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de las mismas. Ya. En la ley, en el artículo 49 de la ley, establece pues que es obligación practicar examen médico a los trabajadores. El artículo 101 del reglamento, Decreto Supremo 005/2012 TR, establece también cuáles son los exámenes médicos y cuál es el tiempo que tienen de vigencia. Me explico. Tenemos examen médico preocupacional. ¿Qué significa preocupacional? El que se realice antes de que el trabajador inicie labores. Por algo es pre, antes de. ¿Ya? Y que es obligatorio realizar en todas aquellas actividades de riesgo. Construcción, minería, pesca, como ejemplo. Hay otros más. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una empresa de construcción, antes que el trabajador inicie a laborar en la constructora, conmigo en la obra, tiene que pasar su examen médico preocupacional. No tiene validez que esté trabajando 3 días y recién le estoy pasando el examen. No, porque es antes de. ¿Por qué es antes de? Porque ese examen tiene como objetivo saber si esa persona está apta o no para trabajar en la actividad de construcción. Ya, bajo los riesgos que esta construcción tenga. No es lo mismo construir un colegio inicial de un piso que construir un colegio de secundaria con 3 pisos. Son riesgos distintos y el examen se adecua a los riesgos de la empresa. No es lo mismo hacer un colegio inicial en la costa de Hilo o Tacna que hacer un colegio inicial en Torata, Moquegua o en Palca, Tacna. No es lo mismo, porque son altitudes diferentes y las altitudes implican más riesgos. No es lo mismo hacer una obra con maquinaria pesada que hacer una obra sin la maquinaria pesada. Entonces, van cambiando los riesgos. Igual en industrias. Los riesgos son distintos en cada tipo. Entonces, de acuerdo a esos riesgos, se hace la evaluación médica preocupacional. Antes de. En la actividad riesgosa es obligatoria. En la actividad no riesgosa no es obligatoria, es facultativa. ¿Ya? Para ver si es apto o no. Porque si un trabajador no está apto, no puede trabajar ahí. En construcción tiene mucho que ver el examen. Si el trabajador, el examen médico sale que no está apto porque tiene alguna dolencia en las rodillas, por ejemplo, el señor no sabía y le empezó a salir una condromalacia, tiene condromalacia en las rodillas, entonces en el examen médico, al detectarse a tiempo, ese trabajador yo no lo estoy exponiendo a esfuerzo físico que le puede terminar de matarle las rodillas. Pero si hago el examen médico recién cuando tiene un mes trabajando, estuvo un mes expuesto y estuvo un mes cargándome cosas y estuvo un mes pues afectando más sus rodillas y por lo tanto lo estoy fregando. ¿Ya? Es por eso la necesidad de los exámenes médicos preocupacionales, que se hace antes de ingresar a trabajar en actividades riesgosas. ¿Qué más? De ahí tengo el examen ocupacional periódico, ¿ya? Que se hace cada 2 años, desde el primer día que tengo vínculo laboral. El señor Juan Pérez entra a trabajar el 1 de enero del 2017. Entonces, el 1 de enero del 2019 pasa su primer examen periódico. Ese es obligatorio para todos. Riesgoso o no riesgoso. Y el examen médico de salida, ¿ya? Que es el que se hace cuando termina el vínculo laboral entre el empleador y el trabajador. ¿Ya? En actividad riesgosa es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Para ver en qué estado de salud se está retirando ese trabajador. Porque si es riesgosa la actividad, quiere decir que está expuesto pues, a varios riesgos, ¿no? Entonces, si ahí el examen determina que ese trabajador está en buen estado de salud y termina la relación laboral, pues, estando él bien. De tal manera que si de cada 2 o 3 meses ese trabajador me quiere echar la culpa de que tiene ahora una afección, algo, un ratito, tu examen salió bacán, estuviste bien cuando tú te has enfermado o te has hecho daño en otro trabajo. Si no hacen el examen médico de salida,
y ese trabajador después los denuncia por algún daño físico, ¿cómo ustedes prueban que el señor se fue bien? Si no hicieron lo que la ley les obligaba. Entonces, en actividades riesgosas, por eso es obligatorio el examen médico de salida. Si la actividad es no riesgosa, no es obligatorio, a menos que el trabajador lo solicite con documento. En la actividad no riesgosa, si el trabajador presenta un documento indicando que quiere el examen de salida, ahí sí el empleador está obligado a pasárselo, a que pase el examen médico de salida del trabajador. Así dice la norma. Pero tiene que ser solicitado con documento, dice la norma también, ¿no? Por si acaso. Son los 3 exámenes que se realizan. En el periódico, que es cada 2 años, es cada 2 años en actividad no riesgosa y cada año en actividad riesgosa. Por ejemplo, los inspectores de trabajo estamos catalogados como actividad riesgosa porque vamos a minería, pesquería, pesca, vamos a todo lado, ¿no? Entonces, estamos expuestos a todos. Y nos pasan, antes de ingresar a trabajar con inspectores hemos pasado y cada año pasamos. Cada año religiosamente pasamos por todas las pruebas, que en el caso de los inspectores incluye todo, porque de acuerdo a la actividad que realiza el trabajador es el examen. En construcción civil se les hace exámenes musculoesqueléticos aparte de los estándares que ya están establecidos. En lo que es el sector médico, todo lo que es el personal sanitario, enfermeras, odontólogos, médicos, son de alto riesgo, pasan igual cada año, igual parte del PRE, y a ellos, aparte del examen estándar, les hacen el examen de TBC. Incluso ellos les hacen el examen de TBC cada 3 o 6 meses, dependiendo. Les hacen otros exámenes más también, ¿no? Los que trabajan, pues, en altitud, tienen que pasar el examen de EKG, de esfuerzo físico. Entonces, de acuerdo a esos riesgos, al tipo de labor, está establecido el examen de cómo se va a realizar. Eso el Centro Médico Ocupacional se encarga de realizarlo de acuerdo a la normativa. Muy bien. De ahí tenemos, como otra infracción grave, el incumplimiento de obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Tales como, ¿se acuerdan que habíamos hablado de infracción leve? Era el no presentar tales documentos. ¿Se acuerdan que les dije? Ahora es el no tenerlos. No tienes la política y objetivos, grave. No hay mapa de riesgos, grave. No tienes ninguno de los 8 registros del sistema de gestión, que son el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes y otros, grave. No está el registro de exámenes médicos, grave. No tienes el registro de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos ergonómicos, grave. No está el registro de inspecciones internas, grave. No está el registro de estadísticas, grave. No está el registro de equipos de seguridad, grave. Y vamos sumando, ¿ah? Encima, si no me quieren cada una de esas cosas, vamos sumando las infracciones. No está el registro de inducción, capacitación, entrenamiento, grave. No está el registro de auditorías, grave. Y respecto al comité, no hay libro de actas, pues no es necesariamente un libro de actas, puede ser un registro foliado del continuo, ¿ah? De hojas de las sesiones. No está tampoco, digamos que no hay comité de seguridad y salud, ¿ya? Hay supervisor porque tiene menos de 20 trabajadores, tiene que haber un registro de los acuerdos entre el supervisor y el empleador, ¿ya? Si no está eso, también es una infracción grave. Eso ya es no tener, una cosa no presentar, y otra es ya no tenerlos, no haberlos hecho. ¿Qué más es una infracción grave? El no hacer la planificación de acción preventiva de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. No elaborar un plan, un programa de seguridad y salud en el trabajo también es grave. Entonces, si nos damos cuenta, estas 2 infracciones están ligadas a las etapas de la implementación del sistema de gestión. Acuérdense que son 5 etapas. La primera etapa es política. Aquí está. No haber hecho la política, primera etapa del sistema de gestión es grave. Después, la segunda etapa era organización, ¿no? En la organización le doy, pues, sus funciones, establezco el comité, ¿no? Entonces, no tener, pues, estas actas del comité, todo eso, también es grave. En la tercera fase hablábamos de la planificación, y está acá, ¿no?
no hacer la planificación respectiva. ¿Y cómo yo compruebo que he planificado? Pues con los planes, con los programas, ¿no? que se están elaborando. No tenerlo, no hacerlo, implica una infracción grave, ¿no? ¿Qué documentos tengo que tener para yo señalar que sí estoy haciendo la planificación de la acción preventiva? Tienes que haber elaborado la línea base del sistema de gestión. ¿Qué es la línea base? Es el hiperbase, es identificar los peligros y evaluar los riesgos de lo que tengo ahorita, ¿no? Me estoy dando cuenta que en esta industria del orégano, tengo una máquina que no tiene guardas o que le falta filtros y me está pues botando el polvillo del orégano que ocasiona pues, que puede ocasionar efectos pulmonar, ¿no? Esa es mi situación actual, es mi línea base. Mi situación actual es que mis trabajadoras secretarias o asistentes administrativos sí tienen sillas ergonómicas, escritorios ergonómicos, que impide pues que tengan afecciones disergonómicas. Esa es mi situación actual, acá. Mi línea base es mi diagnóstico sincero de mi actualidad. Tienes que tener eso, porque encima de eso yo veo qué cosa me falta por cumplir y empiezo a hacer pues mi acción, ¿no? Yo planifico, esto me falta por cumplir y con eso voy a empezar a planificar. De ahí viene la planificación en sí, cómo van ustedes a mejorar para minimizar los riesgos que van a hacer, su programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que va a incluir su programa de capacitaciones, su plan de seguridad y salud en el trabajo, y la evaluación de los estándares de seguridad para manipular y transportar materiales en el caso que tengan que manipular y transportar materiales. ¿Cuáles son los estándares de seguridad para realizar eso? Los procedimientos de trabajo seguros son parte también de esa situación. Eso es parte de la planificación. Si no me tienen estos documentos, van a incurrir en una infracción grave. ¿Qué más dice la normativa? También es infracción grave el no cumplir con la formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. ¿A qué me refiero con esto? Es obligatorio, y la ley lo señala así, la 29783 y su reglamento, de que tengo que realizar la capacitación a los trabajadores. Y la capacitación y formación tiene que ser en los riesgos asociados a sus puestos de trabajo. ¿Ya? Cuando hay un accidente de trabajo, les van a pedir sí o sí el registro de orientación y capacitación de ese trabajador, para ver si lo capacitaste justo en estas actividades que realizaba, que pues son causa pues del accidente, ¿no? Si está trabajando en altura, tienes que capacitarlo en trabajo en altura, en uso de arnés, en cómo se ensamblan los andamios, cómo se trabaja encima del andamio, ¿no? Si estás trabajando en industria del orégano, pues tienes que haber capacitado pues en los peligros asociados a todo el orégano, en cómo usar adecuadamente los EPPs para proteger su sistema respiratorio, cosas asociadas a eso, ¿no? Si no, es una infracción grave. Ahora, en el hiper, cuando ustedes hagan el hiper, como una medida de control se pone la capacitación, pero no vas a componer medida de control, capacitación, punto. No, tienen que poner en qué lo van a capacitar como medida de control. Si me están hablando, por ejemplo, si es un chofer y tiene que minimizar riesgos, le darán pues capacitación en manejo defensivo, por ejemplo. No, se tiene que establecer en qué va a ser cada tipo de capacitación que se va a hacer. Ahora, las capacitaciones son inducción, capacitación periódica, capacitación cuando hay cambio de funciones o rotaciones y capacitación cuando hay cambios de equipos. Porque no es igual manejar un equipo que después lo desechan y compran uno más moderno y el más moderno tiene otra forma de utilizarlo y otros riesgos asociados. Entonces, ahí tenemos que capacitar. Ocurre que a veces cuando vamos a centros de trabajo y pedimos los registros de capacitación, inducción y formación, nos traen con temas que no tienen nada que ver con el riesgo asociado. Ejemplo real. Voy a una obra de construcción, pido las charlas del último mes
y veo que los trabajadores que trabajan en altura los han capacitado en ser un buen papá. Así, ¿eh? Ser un buen padre de familia. Sí, tiene que ver con riesgos psicosociales de repente, pero no había ningún otro respecto a la altura. Planificación familiar era otro tema. No sé si sea el adecuado en ese momento, pero no había nada asociado a trabajo en altura. ¿Ya? Entonces, tenían uno, excavaciones, ¿ya? Pero nada que ver si me están trabajando en altura. Y después consultando a los trabajadores, resulta que ellos firmaban todos los días los registros de charlas que no hacían y alguien de ahí pues ponía el tema que se le parecía después, ¿no? Encima de eso. O sea, ni siquiera ponían temas adecuados. Eso, si fuera el caso, no vale. O sea, me están faltando a la obligación de formación e información, porque tiene que ser en los riesgos asociados. ¿Qué es formación? Es capacitar, dar charlas, ¿no? Cuando se les sabe y se les dice cómo se hacen las cosas. ¿Qué es información? Son los trípticos, los afiches, los correos, si es que trabajan en un ambiente virtual, correos electrónicos, donde le informo pues a cada uno de cuáles son las actividades para minimizar riesgos. Es la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Otra infracción grave, los incumplimientos relacionados a lugares de trabajo, ¿no? Lugares no ventilados, estrechos, no adecuados. Herramientas viejas, herramientas pues que no estén con guardas adecuados. A veces se trabajan con alicates en que los mangos ya no funcionan, ya no están, y están los chicos pues cortándose con el fierro en sí del alicate, ¿no? O me trabajan con cuchillas pues, que ya ni mango tienen. O con un desarmador que no tiene la punta ya adecuada, que ya está desgastada, que resbala del tornillo y cada vez que quieren utilizar resbala y se pueden pues hasta pulsar la otra mano. Máquinas, equipos, si no hay guarda, si hay una conexión eléctrica. Agentes físicos, ruidos, vibraciones, es parte de ello. Agentes biológicos. El SARS-CoV-2 es un agente biológico, ¿no? O también puede ser mosquitos, son vectores. Si yo trabajo en agricultura, tengo una industria ligada a la agroindustria, por ejemplo, entonces uno de los agentes que tengo que analizar son los agentes biológicos, ¿no? Bichitos, insectos, arañitas que pueden picar a mis trabajadores, ¿cómo protegemos eso? Riesgos ergonómicos, posturas y cargas de trabajo, riesgos psicosociales, estrés, ¿ok? Problemas de jerarquía, de liderazgo, ¿no? Un bullying, mobbing que se denomina en centros de trabajo, puede generar pues un ambiente estresante para el trabajador. Pues eso también se monitorea y se tiene que verificar que se están cumpliendo lo que se señala de acuerdo a riesgos psicosociales. Protecciones colectivas, ¿no? Barreras, por ejemplo en construcción, ¿no? Tenemos sistemas anticaídas, señalizaciones, barreras, barandas, en industrias igual, ¿no? Puentes con barandas, ¿no? Los anaqueles de los almacenes que estén fijos, equipos de protección personal de acuerdo al riesgo, ¿no? Acuérdense que el equipo de protección personal es la última medida de la jerarquía de controles. Primero son otros controles que tienen que aplicar, y la última es EPP, que en el caso de alto riesgo siempre terminamos con EPP, ¿no? Porque como son alto riesgo, tenemos que proteger aún más al trabajador. Señalizaciones de seguridad adecuadas, visibles, según pues las normas técnicas peruanas. Etiquetado y envasado de sustancias peligrosas. Almacenamiento de sustancias peligrosas. Acordémonos que sustancias peligrosas tienen un almacén especial, no es el mismo que otros. Tampoco es el comedor, porque en centros de trabajo veo que estos tipos de sustancias lo ponen al lado del comedor. No, el comedor no es un almacén. Tampoco los baños son almacenes, los baños son baños, no son almacenes. Servicios o medidas de higiene personal. La norma indica que tiene que haber una cantidad de baños para los trabajadores, ¿no? Y separados por género. Servicios higiénicos para damas, servicios higiénicos para varones. No existe servicio higiénico mixto, porque he ido a centros de trabajo en que veo el cartelito de una dama / varón. Mixto, todavía me lo ponen. No existe. Y encima abro el baño mixto y es almacén de utensilios, de limpieza. Ya sé, con esa ya es infracción grave. ¿Ya?
Si me incumplen estas cositas, si no hacen lo que dice la normativa, la ley y el reglamento respecto a estas cositas, tienen una infracción grave por cada una de ellas. Acá tenemos hasta 13 que podemos juntar, entonces no incumplan. Hay que hacer siempre los monitoreos, tener al tanto todo para evitar estas situaciones. La norma de ergonomía nacional es la resolución ministerial número 375/2008 Ahí están estipulados los agentes, los riesgos ergonómicos y psicosociales, ¿ok? Ahí pueden encontrar más información si desean, así como también lo que es higiene personal. Ahí me habla del comedor, me habla de los servicios higiénicos también. Como lugar de trabajo también puedo poner, ojo acá, los lugares de lactancia. Acuérdense que por norma también debe haber lugares para la lactancia en caso de que tenga una cantidad de mujeres fértiles en el centro de trabajo. Ahí también ingresa esto, también puede ser una infracción grave. ¿Qué más es una infracción grave? El no adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores. ¿Qué cosa es no adoptar medidas necesarias? No tener señalizaciones. En primeros auxilios, no me tienen botiquín, es obligatorio tener un botiquín. En la norma de la G050 de construcción establece qué productos tengo que tener en el botiquín, y puede tomarse de referencia para otras industrias, ¿ok? No conformar las brigadas, ojo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que tengo que tener 3 brigadas conformadas por trabajadores. Una brigada para primeros auxilios, que debo de capacitarlo para que haga los primeros auxilios a compañeros accidentados. Una brigada de lucha contra incendios y una brigada también para las evacuaciones en caso de sismos o desastres de acuerdo a la región de uno viva. ¿Ya? Entonces, eso también son parte de las medidas necesarias. En lucha contra incendios, extintores. Están los extintores bien ubicados, no están bien ubicados, señalizados, están con su carga en vigencia o no. Evacuación de trabajadores, señalización, lugares seguros y también que hayan sido pues capacitados, que hagan siempre sus simulacros. Participación en simulacros es parte de las adopciones de estas medidas necesarias, ¿ok? Si no, me están cometiendo una infracción grave. ¿Qué más? Cuando no me coordinan entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. ¿Ya? Esto más que todo se ve en minería y en construcción. Por ejemplo, vámonos al caso de las mineras. Tenemos Sauder Perú Copper Corporation en Moquegua y en Tacna. Ya. Sauder, tanto en Cuajone como en Tuquepala, es el encargado del campamento minero, son los que hacen la explotación, ¿no es así? Ellos contratan a otras empresas para realizar parte de las actividades que necesitan. Tienen una empresa que tienen varias empresas que proveen alimentación a los trabajadores, tienen empresas de terceros o intermediarias, vigilancia, limpieza, tienen empresas que hacen estructuras metálicas, tienen empresas que ven la parte de explosiones, tienen un montón de empresitas ahí, ¿no? La norma dice que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de la contratista general, en este caso, Sauder Perú Copper Corporation. Cada una de las otras subcontratas también tiene que tener implementado todas sus medidas de seguridad, pero siempre tiene que coordinar con la empresa general. La empresa general tiene que coordinar con ellas, tiene que haber una coordinación constante, actas de las reuniones y las coordinaciones que se realizan, en razón de seguridad y salud en el trabajo. Si esta coordinación no existe, es una infracción grave para cada una de ellas. En construcción igual, hay una empresa que me está construyendo un hospital, que subcontrata a otra que me hace las puertas y marcos de ventanas, que subcontrata a otra que me hace la instalación pues del sistema antiincendios. Entre todas ellas coordinan la seguridad y salud. La contratista principal de todas maneras lleva la batuta, ¿no? Lleva el liderazgo en esta implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las demás tienen que alinearse. De tal manera que tanto en minería como en construcción, en estos ejemplos, hay un accidente en una de las subcontratas, también
La empresa que lleva el liderazgo también tiene que intervenir en esa investigación en qué ocurrió, qué pasó acá. Por eso es la coordinación. Hay una responsabilidad solidaria ahí. Si no hay esta coordinación, me cometen una infracción grave. Infracciones graves, no constituir o no designar a varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud, ¿ya? Así como no darles la formación adecuada al comité. Entonces, si yo empleador no estoy promoviendo ni no dejo que se elige el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, o no lo dejo sesionar, ocurren, que a veces no los dejan sesionar, o no los capacito, porque no solamente es que se formen, que se haga la elección del comité, sino que tengo que capacitar al comité, dice la norma. Si no hago esas cosas, infracción grave. Otra infracción grave, ¿no? Que vulnero el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. La norma, la ley y el reglamento señala que los trabajadores son parte importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Cuando ustedes hagan el IPER, por ejemplo, partiendo de ahí, ¿quién cree que es la mejor persona para decirles qué riesgos tiene cada puesto de trabajo? El mismo trabajador. Si el empleador vulnere el hecho que el trabajador coordine, participe, sea voluntarioso en identificar los riesgos, es una infracción grave. Impide que voten para formar los comités, es una infracción grave. Impide el acceso a información de seguridad y salud en el trabajo que debe ser abierta, es infracción grave. ¿Qué más? No pasar por auditorías, también es infracción grave. Cada 3 años se pasa por auditorías, ya según la ley. Aunque ahora por la pandemia se ha establecido que este año no se hacen auditorías, no es obligación. ¿Ya? Aquellos que ya tenían que cumplir en pasar auditoría este año, no son obligados a hacerlo por la pandemia, es lo que dice la norma. Y aquí está el seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR, ¿no? Que habíamos explicado en la bolita cómo se aplicaba su multita, que era por cada uno de los afectados multiplicado por la cantidad, ¿verdad? Esa era la diferenciación ahí, ¿no? Si no les otorgan seguro complementario de trabajo de riesgo en aquellas actividades que son riesgosas, es una infracción grave por cada uno de los trabajadores afectados. Vamos ahora a las infracciones muy graves. Ya, aquí están las mayores. Las muy graves están ligadas a ya poner en riesgo y faltar a los derechos fundamentales de las personas. La primera, cuando no protejo, no implemento medidas de seguridad y salud para proteger a las trabajadoras durante estado de periodos de embarazo y lactancia de los trabajadores y de los trabajadores con discapacidad. ¿Ya? No observar normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo, lactancia y trabajadores con discapacidad es una infracción muy grave. Por ejemplo, a ver, para que me respondan por chat. La norma de ergonomía señala que un varón puede cargarme hasta 25 kilos, puede hacer carga hasta 25 kilos. Una dama hasta 15 kilos. ¿Cuánto puede cargar una mujer en estado? ¿Saben? ¿Alguno se atreve? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ninguno? Una mujer en estado, por más que tenga 1 mes, 2 meses, hasta los meses que pueda trabajar, no carga nada, no puede cargar nada, ¿ya? Que lo obligan a cargar es una afectación a su seguridad de la madre y del feto. Y le señalo esto porque yo he intervenido en empresas, sobre todo ligadas a limpieza, ya, porque hay intermediarias, hay bancos, hay instituciones públicas que contratan empresas de limpieza que van las personas pues a limpiar, usualmente son mujeres. He visto 2 casos en que mujeres en estado son obligadas a cargar baldes de agua para hacer la limpieza. Es una infracción muy grave, ¿ya? Y es más, podríamos ir a la vía penal porque están exponiendo la vida de la madre y del feto. Mucho cuidado con eso.
Otra infracción muy grave es que aparte que me trabajen menores de edad, que ya después está prohibido, y encima que me trabajen en labores totalmente inseguras e insalubres. Los menores no cargan, los menores no me trabajan en polvo, los menores no me tienen que, en sí no me tienen que trabajar. ¿Ya? La edad para trabajar permitida es a partir de los 14 años, de 14 a 17 con permiso y autorización de los padres, autorización escrita y registrado en el Ministerio de Trabajo para tal fin. Sin eso no vale. Entonces, si yo pongo en desprotección en seguridad y salud a un menor de edad, es una infracción muy grave. Si pongo en un puesto de trabajo a un trabajador cuyas condiciones físicas, intelectuales, son incompatibles, ¿ya? Entonces, y encima le deriva en un riesgo grave e inminente, es una infracción muy grave. Ejemplos. Tengo una industria que se dedica al textil. Hace 5 años tengo un trabajador que me maneja la máquina de coser. Y pues cose muy bien y se dedica a coser polos. Vamos a hablar de polos, ¿ya? Y hace 5 años está ahí. Y tengo otros trabajadores que manejan las máquinas de corte, que son especiales, que me cortan pliegos de telas en pasaditas, en una sola pasada. Resulta que el trabajador de corte no vino el día de ayer, no viene el día de hoy, no sabemos por qué, ¿ya? Y tengo un pedido exorbitante que resolver y hacer. Y agarro al chico que hace 5 años trabaja solamente con máquina de costura y está capacitado solo con máquina de costura y sabe todos los riesgos de la máquina de costura, lo agarro y lo pongo a manejar corte, que nunca vio, nunca agarró y no sabe ni cómo manejar. Lo obligo a trabajar ahí, incluso estoy obligando casi, porque el trabajador no va a decir no quiero, no tiene esa opción. Y como no sabe manejar la máquina de corte, la primera o segunda pasada de la tela para hacer el corte se corta la mano. Es más, ni siquiera necesita cortarse la mano. Ya lo estás poniendo en riesgo porque lo estás obligando a manejar una máquina que él desconoce su funcionamiento. Y esa es una infracción muy grave. ¿Ya? O pongo a trabajar en construcción a un trabajador que sé que tiene una afección en rodillas, que ya sé que las tiene. ¿Ya? Sus condiciones físicas no lo permiten trabajar en construcción, y lo meto a trabajar en construcción, una infracción muy grave. ¿Ya? Porque no estoy tomando en cuenta sus características personales, físicas e intelectuales. Infracción muy grave, el que, habiendo pasado examen médico los trabajadores, esté difundiendo los resultados a diestra y siniestra por todos lados, ¿ya? Porque no sigo lo que es la confidencialidad de estos datos. Es una infracción muy grave para el sistema inspectivo y es una denuncia penal, también aparte. Ojo que hay unas que derivan en denuncias penales. Cuando mis trabajadores los expongo a límites superiores de exposición de los agentes contaminantes, ¿ya? En la norma 375, en la resolución ministerial 375 de 2008 TR, que es la norma de ergonomía, está también los límites de los agentes. Por ejemplo, el sonido. No nos podemos exponer a más de 85 decibeles. Si te expones a más de 85 decibeles, necesitas medidas de protección, ¿ya? Ese ruido, a polvo, a gases. Si los pongo más allá de lo que la norma permite, entonces es una infracción muy grave. De ahí, el artículo 63 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el famoso artículo de la resistencia, así le denominamos los inspectores. Ese artículo señala que ante un riesgo inminente, ¿no?, el trabajador se puede negar a trabajar, a hacer sus funciones, porque considera que si trabaja en ese momento puede tener un accidente grave. Por ejemplo, me están haciendo una excavación, no le están poniendo pues los tablones para evitar los derrumbes, ¿no? Es más, el trabajador ni siquiera tiene línea de vida para ser rescatado en caso de derrumbe, y ese trabajador pues llega el día de hoy y tiene que seguir excavando y se da cuenta que puede haber un derrumbe ahí y dice, no, señor ingeniero, yo no trabajo, no me meto ahí porque me pueden hacer un derrumbe y me puedo hasta morir. Y el otro lo insulta y todo para que trabaje, se puede negar. Y le tienen que pagar ese día, ¿no? No es que no le pagan, le pagan. Se puede negar porque hay un riesgo inminente, hay un riesgo de derrumbe en ese caso. Es muy diferente que si estuviera entablillado toda la zona, que tuvieran todas
todas las medidas de seguridad y no se puede negar, o sea, no hay riesgo inminente ahí, ¿no? Pero si hay riesgo, se puede negar a trabajar. Si yo obligo a un trabajador a laborar, a pesar que sé que hay riesgo inminente y que el trabajador me lo está señalando incluso, es una infracción muy grave, denuncia penal también. No aplicar medidas preventivas y que por no aplicarlas se deriva un riesgo grave también es una infracción muy grave. ¿Dónde encuentro mis medidas preventivas? En el IPER-C, ¿no? Entonces, si no aplico lo que dice el IPER-C y por lo tanto no hay actividades de prevención, es muy grave, ¿no? Acordémonos también que habíamos hablado de la coordinación entre las empresas, ¿no? Les había dicho que cuando las empresas no coordinan, había puesto dos ejemplos, construcción y minería. Habíamos dicho que si no coordinan, era una infracción grave, ¿no es así? Pero ¿qué pasa si a causa de esta falta de coordinación hay un accidente de trabajo? Si hay un accidente de trabajo a causa de esta falta de coordinación, ya no es grave la infracción, sino es muy grave, ¿ya? Muy grave si ocurre el accidente y además también es muy grave si la coordinación no se realiza en acciones de alto riesgo. ¿Qué cosa también es muy grave? No tener sistema de gestión. Los 5 pasos, ¿no? Política, organización, planificación, evaluación y mejora continua. No tenerlo implementado, falta muy grave. Habíamos señalado también que no entregar el reglamento interno de seguridad era falta leve, pero no tenerlo ya es muy grave. Muy grave los accidentes de trabajo, ¿no? Que causen muerte al trabajador o daño en el cuerpo, en la salud del trabajador. Es muy grave y ya hemos dicho cómo se da la cuantía de los accidentes muy graves. Otras infracciones que pudieran cometer son las infracciones que están vinculadas a la actuación del inspector, ¿ya? No colaboran con el inspector porque no le quieren dar documentos, ¿no? Grave. Impiden que, o retrasan la función del inspector, lo perturban, grave, ¿no? El inspector, si les paraliza un área del trabajo, les paraliza todo el centro de trabajo, pone un cartelito indicando obra paralizada o centro de trabajo paralizado. Si sacan el cartelito, grave, ¿ya? Impiden que ingrese el inspector al centro de trabajo, también es, acá ya no es grave, es muy grave, ¿no? Lo que también les había dicho antes, si yo veo a un trabajador, le pido su nombre y apellido y no me lo quiere dar, y ni siquiera el que me está acompañando del empleador también se niega a darle el nombre del trabajador, muy grave, ¿ya? No entregan documentos que se les está requiriendo, muy grave. No permiten obtener muestras, muy grave. Si yo como inspector quiero que un miembro del sindicato o un trabajador del comité me acompañe a hacer la diligencia y el empleador se niegue y lo perturbe esa acción, también es muy grave, ¿ya? De ahí, habíamos hablado que cuando el inspector visita o cuando hace su actuación inspectiva les puede requerir de que hay un incumplimiento, les requiere que lo subsanen y les da un plazo, ¿no es así? Si en ese plazo ustedes no lo solucionan, es una infracción muy grave. Por ejemplo, esto del ejemplo que habíamos puesto al inicio del andamio, ¿no? Que le falta una baranda. Ya, les doy 3 días hábiles, y los 3 días hábiles no me lo cumplieron. Aparte que es la infracción grave por lugar de trabajo y falta de protecciones colectivas, también es una infracción muy grave porque no cumplen lo que el inspector les ha señalado. Estamos con 2 infracciones ahí. Se les paraliza la obra, el área de trabajo, y no hacen caso a la paralización, muy grave la denuncia penal. Se les cita una comparecencia y no van, muy grave. Amenazan o coaccionan al inspector con violencia, también es muy grave. ¿Ya? Cuantía de multas en casos especiales, ya les había explicado esto antes, lo de la sobretasa del 50% en caso de accidentes mortales. Acá también les he puesto un ejemplo, por ejemplo, un sujeto inspeccionado no acredita la realización de una supervisión oportuna y efectiva de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para asegurar la protección del trabajador hipotético Ramírez. Ya. Como no hubo una buena supervisión, esa falta de supervisión fue una de las causas del accidente.
¿ya? Es muy grave. Como es ese accidente que ocasionó el accidente, entonces acá les ponemos la multa, son 283 trabajadores que tiene la empresa, por lo tanto se considera 15.5 IT, son 283 trabajadores que tienen la planilla, su monto 65.000 soles, la sobretasa del 50%, y tenemos 98.000 soles de multa por accidente mortal, ¿no? Otro, ¿no? Cuando el inspeccionado no acredita haber realizado acciones de un diseño de sistema de soporte de tierra, este fue cuando hubo un derrumbe, me acuerdo, para garantizar la salud y salud de los trabajadores que realizan labores dentro de una excavación, ¿ya? Entonces no hubo un diseño de sistema de soportes de tierra que ocasionó el derrumbe, este accidente, que es muy grave. Hay 161 trabajadores en la planilla, si bien hubo un solo trabajador afectado, porque hay 161 en la planilla, posee un accidente, le aplico pues por toda la planilla y le aumento la tasa del 50%. Si me cometen la misma infracción de manera reiterada, si este es leve y la vuelven a cometer, 25% de multa. Si es grave y la vuelven a cometer, 50% de multa. Si es muy grave y la vuelven a cometer, se duplica la multa. Muy bien, ahí también en las diapositivas que les van a pasar dentro del sistema que maneja el PC, también están estos ejemplos, ya, de cuáles son los artículos aplicables, por qué los tipifico de esa manera, ya. No lleva el registro de accidentes de trabajo, grave, ya. No paga el ESTR, grave. No ha informado, no hay capacitado lo suficiente en los riesgos asociados, grave. No hay comité de seguridad, el día del accidente no hubo un comité de seguridad, el comité lo han creado después del accidente, grave. ¿Ya? No dio EPPs al trabajador, grave. No, el IPER no incluye pues, la evaluación de riesgos de las actividades del trabajador, que en este caso era soplado de botellas, grave. No cumplió las normativas de seguridad que ocasionó el accidente. Fíjense que todo lo anterior son infracciones independientes del accidente en sí. Y el accidente en sí me genera otra multa. Muy bien, y te van a empezar el otro grupo. Eso es todo, chicos. Preguntas. A ver. Orlando, en el caso del trabajador del sector salud que fallece por COVID-19, ¿es enfermedad ocupacional? Sí, sí es enfermedad ocupacional según la ley aprobada por el Congreso de la República. Solamente en el sector salud, los trabajadores sanitarios, si se enferman de COVID-19, se considera enfermedad ocupacional. En ese caso, se activa el SSTR porque todo trabajador de salud tiene su seguro complementario de trabajo de riesgo. Y les dan, pues, los bonos que constituyen este SSTR. ¿Alguna pregunta más, chicos? Mi pregunta iba, buenas tardes. Sí, Mi dígame. pregunta iba en el sentido de la falta, por ejemplo, la resolución ministerial 448 habla de un plan de vigilancia. Mi empleador no ha aprobado o no ha enviado al comité para su aprobación el plan de vigilancia y ocurre la muerte de un trabajador por justamente no haber un plan de vigilancia y el comité no puede ejercer esa función de vigilar en ese sentido. ¿Eso no sería una Ya. falta grave? Sí, hay varias faltas ahí. El no tener el plan de seguridad y salud del trabajo es equivalente a no tener el plan COVID. Ya se está equiparando las infracciones ahí. Ahí tenemos, por no tener el plan, porque así lo tenga redactado, si no está aprobado por el comité es como no tenerlo, y es una infracción grave. La enfermedad ocupacional en sí, es una infracción muy grave como un accidente de trabajo, pero tiene que pasar por una investigación que va a tener que realizársela con un médico ocupacional para determinar que fue ocasionada por el ambiente de trabajo. Eso es en situaciones normales. En situación de COVID cambia un aspecto. Por la ley que aprobó el Congreso, todo trabajador sanitario que se enferme de COVID se considera que se enfermó ocupacionalmente, ¿ya? Y por lo tanto es para activación del seguro. Nosotros multaríamos por la falta del plan COVID, que sería una infracción grave. Solamente por ese sí, ¿ya?
Ahí queda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, por lo visto. Ya chicos, eso sería todo, porque ahorita les voy a entrar en otro grupo. Muchísimas gracias por su atención.